Un tribunal ha anulado la condena de Mario Aburto Martínez, señalado como el asesino del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Ahora un juez de distrito debe emitir una nueva sentencia debido a las violaciones procesales en el caso. Aburto cumple una sentencia de 45 años de prisión desde 1994 en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en Guanajuato. Las violaciones incluyen ser juzgado bajo el Código Penal Estatal de Baja California en lugar del Código Penal Federal y una inadecuada defensa. En el transcurso de su sentencia, Aburto había acusado a la Fiscalía General de la República de omisión por no haber investigado la supuesta tortura durante su arresto en 1994. Aburto es señalado por las autoridades mexicanas de ser el único autor del homicidio del candidato presidencial, al cual llamaron asesino solitario. Mario Aburto podría salir en libertad tan pronto como en marzo del próximo año 2024. Y para hablar sobre el impacto que está teniendo esta noticia, nos enlazamos hasta Tijuana, Baja California, con nuestro corresponsal Vicente Calderón. Vicente, muy buenas noches. Vicente, ¿me escuchas? Muy buenas noches, un gusto saludarte, José Armando, a ti y al auditorio. Vicente, ¿cuál ha sido la reacción en México sobre este anuncio? Una gran sorpresa, pero que a algunos no les tomó tan inesperado, en el sentido de que el gobierno del presidente López Obrador hace unos meses empezó a revisar el procedimiento llevado a cabo en este juicio, en este crimen que fue atraído, como se dice o se estira en el argot policíaco, del gobierno local al gobierno federal, en una medida que muchos consideraban otra más de las estratagemas populistas del presidente López Obrador, porque en realidad solo llamaron a declarar nuevamente algunas de las personas que ya habían, incluso algunas habían estado detenidas por este crimen. Sin embargo, pues hay mucha expectativa. Todo parece indicar, como bien apuntaste, que Mario Aburto podría recuperar su libertad el próximo 23 de marzo del año entrante, pero hay la posibilidad de que algunos recursos de apelación sean presentados, José. Vicente, ¿alguna vez se ha comprobado las acusaciones de Aburto de que fue torturado en 1994 cuando lo capturaron? Pues ellos han estado insistiendo, los familiares han estado insistiendo de manera muy profusa desde hace mucho tiempo. Hay gente que ha levantado o contemplado esas sospechas, pero no, porque en realidad hasta este gobierno nadie había querido realmente dar un seguimiento de un análisis más profundo de lo que había ocurrido hasta entonces. Este fue un homicidio que estremeció no solamente a esta frontera donde ocurrió en el ya tristemente célebre vecindario de Lomas Taurinas, sino a todo el país, y que fue también un parteaguas para el proceso que muchos consideran la apertura democrática. Sin embargo, los familiares de Mario Aburto siempre han estado buscando alguien que les escuche para que se dé una mayor inspección o revisión de estos señalamientos de tortura y de propias violaciones. Yo recuerdo que Estrella TV, nuestra compañera María Teresa Sarabia, encabezó un grupo que incluso le presentó estas preocupaciones y le llevó esta carta al presidente López Obrador para que revisara el caso de Mario Aburto. En el caso de Mario Aburto hay muchas teorías sobre quién estuvo detrás del posible asesinato, que fue tal vez ordenado por alguien más, y eso contradice la teoría del asesino solitario. Desde un principio, la versión de un complot gestado desde las altas esferas del Estado fue la versión que más se difundió. Hay que recordar que incluso aquí en Tijuana hay un par de, bueno, uno ya falleció, pero hay unos compañeros periodistas que escribieron un libro que se titula precisamente Complot, acerca de cómo habría sido el origen de este magnicidio. Pero también hay gente, el propio Jesús Blanco Ornelas, un periodista que también ya lamentablemente falleció, director del semanario Z, siempre defendió esa teoría del asesino solitario. El gobierno del presidente López Obrador significaba para mucha gente la esperanza de que se pudiera revisar y aclarar realmente por la distancia entre estos grupos políticos el origen de este atentado, como ocurrió también, o como esperaban muchos del caso Ayotzinapa. Pero te aseguro, José, que vamos a seguir escuchando más noticias sobre el caso de Mario Aburto en varios sentidos. Bueno, han pasado 3 décadas y esto va a continuar siendo una de las grandes incógnitas, ¿no? Si actuó solo
o si en realidad hubo alguien que más que lo manejó. Habrás de recordar, Vicente, que el padre de Aburto nos hablaba con frecuencia para decir que había necesidad de probar la inocencia de su hijo y sin embargo ahora parece que esto podría volver a revivir. Claro, desafortunadamente en este país las violaciones al debido proceso por parte de las autoridades, obviamente, son cosa de prácticamente todos los días. Y afortunadamente el padre de Mario Aburto tuvo la confianza en nuestros compañeros, en ustedes ahí en Estrella TV, para entregar todo lo que sabían. Incluso hay aquí organizaciones de derechos humanos, en la que encabeza Víctor Clark Alfaro, también presentó lo que sabía, lo que había conocido, porque él incluso fue testigo y hablaba de estos señalamientos de tortura que tanto el propio Mario Aburto como los familiares estuvieron argumentando desde hace mucho tiempo. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. Una herida que dejó muy marcado al pueblo mexicano y a toda la República Mexicana. Gracias, Vicente. Muy buenas noches. Con saludarte. Igualmente, un gusto.